tenemos aquí en este módulo 4 principalmente los puntos, ¿no? Los puntos que vamos a ver son la visita que se hace al aula, ¿no? Del directivo al docente, también en algunos casos del especialista, ¿no? El monitor que venga también a los directivos. ¿Ya? Luego unas fichas, la ficha de monitoreo y en este caso puede ser cuaderno de campo y las rúbricas de observación, ¿no? Que principalmente pues se tiene y se toma en cuenta para el monitoreo pedagógico de cada docente. Bien. Entonces, como, bueno, como siempre venimos trabajando, recordarles la interacción por el medio del chat, ¿ya? Me dicen si se está viendo bien, me parece que está muy pequeño. A ver, vamos a ver. Ok, ahí está mejor. Bien, entonces, el propósito del día de hoy, ¿no? Es fortalecer la práctica educativa a través de un apoyo sistemático, ¿no? Y reflexivo que permita a los docentes, ¿no? Docentes, directivos, mejorar su desempeño profesional. ¿Y qué quiere decir, no? Fortalecer la práctica educativa. Como todos nosotros tenemos docentes, directivos, especialistas, ¿no? Pedagógicos, tenemos nosotros ya, ¿no? Tenemos esas habilidades, tenemos las competencias desarrolladas en nuestra práctica educativa en constante, siempre capacitación, ¿no? Manteniéndonos actualizados en lo que se viene presentando, ¿no? En la realidad educativa de nuestros estudiantes. Es por eso que continuamos, ¿no? Continuamos, nos dice, continuamos nosotros evaluándonos, ¿no? Y fortaleciendo lo que ya tenemos, ¿no? Pero de manera, nos dice, reflexiva. La intención es mejorar, cada uno de nosotros, mejorar en nuestro desempeño profesional, en nuestro desempeño como docentes, como directivos, cuando estemos en el ámbito de nuestra labor. Bien, entonces teniendo como objetivo o propósito para el día de hoy, vamos a conocer un poco de lo que es estas técnicas, ¿no? Porque justamente pues es el módulo que nos dice ver lo que son técnicas e instrumentos de monitoreo, principalmente, ¿no? Las técnicas y procedimientos de monitoreo pedagógico, ¿no? ¿Qué cosas serán estas técnicas e instrumentos? Bueno, de repente ustedes ahí ya me pueden escribir y también me dirán, ¿no? En cuanto a técnicas, qué técnicas utilizan, los directivos, los docentes también, si están como docentes ahí, las técnicas que utilizan, ¿no? Los instrumentos que utilizamos también para cada técnica, ¿no? Vemos la diferencia que hay, como ven ustedes, entre técnica y lo que son instrumentos, ¿no? Nos dice, en este caso son el conjunto de procedimientos y recursos para recoger información útil, ¿no? Que es pertinente, oportuno para la marcha de estos procesos pedagógicos. O sea, nos está diciendo que estos instrumentos, las técnicas que nosotros, ¿no? Tenemos, ponemos en práctica, nos va a servir para recoger, ¿verdad? Nos va a servir para recoger todos esos procedimientos, ¿no? Vemos que la técnica, pues la forma, cómo vamos a llegar, ¿no? Es ese caminito que vamos haciendo para, ¿no? Para poder llegar y lograr el propósito, ¿no? Y en este caso, para recoger, ¿en qué vamos a recoger? En el instrumento, ¿no? Entonces, todo lo que vamos a recoger luego nos dice, ¿no? Sobre la marcha de los procesos pedagógicos, programas y proyectos educativos, o sea, el proceso pedagógico que tenemos, ¿verdad? Cuando vamos a observar, a monitorear a un docente en aula, ¿verdad? Cuáles son los procesos pedagógicos y también cuando vamos a ser monitoreados también, ¿no? Por especialistas, por un monitor como los directivos. Entonces, en este caso tenemos, acá hay algunos ejemplos que nos dicen, ¿no? En una sesión de aprendizaje, por ejemplo, veamos así, en una sesión de aprendizaje que tenga en un aula, pues la técnica que voy a utilizar es la observación, ¿no? Y el instrumento es la ficha de observación, ¿no? La ficha que voy a aplicar. ¿Ya? Y luego, por acá quiero ver el clima del aula, en este grupo focal que hago, ¿no? De repente trabajos en equipo, en un cuestionario, ahí voy a poder ver, poder recoger, ¿no? ¿Para qué? La intención también, recordar que siempre estas técnicas e instrumentos que se utilizan y el monitoreo, como habíamos dicho anteriormente, pues lo utilizamos para qué? Para recoger, ¿no? Recoger información que nos va a servir. ¿Que nos va a servir para qué? Para nosotros reflexionar, ¿no? Evaluar lo que se está recogiendo y, bueno, ¿no? Mejorar nuestra práctica pedagógica o brindar asistencia técnica, capacitación a nuestros maestros, ¿no?
Bien, entonces, no sé si, a ver, hay algún aporte, me parece acá en el chat. No he visto mal. Ok. Bien, entonces, a ver, continuamos ahí. Si hubiese alguna pregunta, algún aporte, por favor, me escriben en el chat también. Ya, entonces, vamos a analizar uno de ellos, ¿ya? Por ejemplo, acá nos dice que estos instrumentos de monitoreo, principalmente instrumentos, ¿no? Estamos viendo ya no técnicas, sino estamos viendo instrumentos del monitoreo pedagógico son herramientas, ¿no? De carácter técnico pedagógico. ¿Para qué? Como hemos visto de manera general, ¿no? A inicios para recoger la información y luego analizar toda la información, ¿no? Para su análisis y tomar las decisiones pertinentes, ¿no? Adecuadas. ¿Ya? Entonces, esta herramienta nos va a servir, ¿no? Para poder recoger. Con la técnica no la vamos a recoger, pero con la herramienta que es, en este caso, el instrumento, sí vamos a recoger la información, ¿no? Para llevarla a un análisis, ¿no? En grupos, por ejemplo, en equipo, con nuestros docentes mismos, con la plana directiva, con lo que se tiene para ver las mejores decisiones, ¿no? Todo va al final, pues no todo va a recaer en el aprendizaje de nuestros estudiantes. Bien, tenemos, por ejemplo, aquí, ¿no? Tenemos la ficha de monitoreo de la sesión de aprendizaje. ¿Ya? Es una ficha de monitoreo que, bueno, se tiene para entrar a acompañar, a monitorear y recoger la práctica pedagógica que tiene el docente, ¿no? Entonces, esta principalmente nos dice que está diseñada para recolectar información sobre el compromiso 4, ¿no? Como hemos visto también anterior en qué consiste el compromiso 4. ¿Ya? Y el acompañamiento y monitoreo de esta práctica pedagógica también con respecto al uso pedagógico del tiempo, ¿no? Veía también anterior y también pues conversábamos, ¿no? Y socializábamos que es muy importante tener el tiempo, ¿ya? El uso de esta herramienta pedagógica y el uso de materiales, los recursos, ¿no? Educativos que utilice el docente, ¿no? En el momento del desarrollo de su sesión de aprendizaje. ¿Ya? Los procesos pedagógicos, todo lo que tiene y en qué momento lo está usando. Es importante saber en qué momento utiliza esta herramienta, en qué momento usted utiliza este material, ¿verdad? O esta técnica, en qué momento lo está utilizando, ¿no? Siempre observar que en el momento oportuno, en el momento que el estudiante necesite, ¿no? Necesite aprender algo más o ya tenga esa curiosidad por saber, pues ahí hacerle llegar, ¿no? Eso es principalmente cuando acompañamos, ¿no? Observar que eso muestre el docente. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ¿no? Se da en los casos que los estudiantes, pues, ¿no? De tanto estar ahí, a veces nosotros, qué sé yo, explicando, trabajando, pero hay un grupo que tal vez esté jugando o con bromas o se distraiga, porque siempre hay, pues, ¿no? Este tipo de compañeros, o se vaya al otro equipo, ¿no? Entonces, es ahí cuando nosotros tenemos que intervenir, ¿no? Ahí tenemos que intervenir principalmente para nuevamente involucrarlo, pues, ¿no? Involucrarlo y traerle al equipo y a lo que estaba trabajando. Ahí recordarle nuevamente de manera general, recordarle el propósito, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a realizar? ¿Cuál es la evidencia? ¿Cuáles son los criterios de evaluación? ¿No? Repetir nuevamente en el proceso, ¿no? Entonces, además sobre el compromiso 5, ¿no? Miren lo que nos dice, la gestión de la convivencia escolar en la institución educativa. Esto es uno de que también encontramos en las rúbricas, ¿no? En el compromiso 5. ¿Cómo es la convivencia entre ellos? Cuando nosotros vemos que no hay un buen clima entre ellos mismos, una buena convivencia en el aula, ¿verdad? Por distracción, por molestias, incomodidad, juegos, etcétera, por distintas razones en el aula, pues nosotros tenemos que primero observar al estudiante, observar cómo el docente actúa, cómo el docente trabaja, ¿no? Cuando ve esa situación, porque no puede solamente el docente avanzar, ¿no? Para poder terminar su sesión de aprendizaje o para poder cumplir con todos esos procesos pedagógicos ahí, porque ahí le correspondía, ¿no? Sino que recordamos que los procesos pedagógicos, pues, son cíclicos, ¿no? Y siempre tener nuestras normas de convivencia, ¿no? Esa es la forma que nosotros podemos nuevamente hacer, ¿no? Decir a nuestros docentes, la única forma de poder nuevamente traerlo, involucrar al estudiante o en este caso también, ¿no? Hacer que el comportamiento, la conducta que tenga, pues, ¿no?
el estudiante pueda darse cuenta, pueda reflexionar y pueda nuevamente volver al equipo, en el trabajo donde viene desarrollando. En cada equipo que conforman también, ¿no? Decirle que dentro de ese equipo que ellos tienen, pues ellos mismos plantean sus acuerdos, ¿no? Es importante eso, porque ahora en la actualidad, como ya nosotros estamos viendo, pues que hay muchos derechos, digamos así, las leyes que protegen al menor a veces nos impide, ¿no? Nos impide actuar, como decimos anteriormente, nos impide actuar y dar una llamada de atención fuerte, retirarle del aula, aunque a veces sucede, ¿no? Y nosotros ya sabemos que no podemos retirar del aula al estudiante, ¿no? Entonces, eso hay que tener bastante cuidado también y recomendar a nuestros docentes en este caso, ¿no? Por más que los estudiantes pues, tengan unas malas actitudes en el momento de actuar, ¿no? O sea, no esperar que eso crezca más grande. Si esto se identifica casi a inicios, cuando recién está empezando, y nosotros, o sea, no estamos como que no vi, ¿no? Porque a veces decimos, no, prefiero no decir nada y que pase, pues porque luego me gano líos, me gano problemas, pues así dicen los docentes, ¿no? Me gano problemas, vienen los papás, reclaman, se quejan, entonces, ¿qué sí sucede, no? Pero tenemos que buscar estrategias, no nos queda de otra, ¿no? Y trabajar con las normas de convivencia y como yo les decía, ¿no? Antes que el fuego se encienda grandote, hay nada más cortarlo, ¿no? Buscar estrategias, llamarlos, que nos ayude, qué sé yo, a traer, si estamos trabajando, qué sé yo, territorios, ¿no? El mapa, que me ayude a agarrarlo, apoyar, que esté ahí, ¿no? Pero darle ahí una función, buscar estrategias, ¿no? Para no retirarlo del aula, ¿no? O para no decir, porque a veces ya hay situaciones pues, donde ya también los estudiantes, ¿no? Ya colman tanto al docente que pueda reaccionar. Y eso se está viendo, ¿no? En algunos casos, eso siempre recomendar, sugerir y por eso es el monitoreo también acompañamiento de parte de los directivos hacia los docentes, ¿no? Muy aparte de lo que son los procesos pedagógicos, sino que ver también, ¿no? El trato del docente, cómo el docente llega a sus estudiantes, ¿no? Que haya esa confianza, pero a la vez también el respeto que haya, ¿no? El respeto mutuo, ¿ya? Bien, entonces nosotros saben que nosotros tenemos competencias, ¿no? Las competencias transversales, que siempre debemos estarlo recordando, trabajando con los estudiantes, ¿no? Y también pues recomendar que ellos deben de hacer saber a los padres de familia, ¿no? A los padres de los estudiantes, para así poder trabajar a la par, porque si trabajan directamente con los estudiantes y los padres pues nunca aparecen o no se enteran, van a desconocer, ¿no? Y cuando ellos llegan, pues lo que van a venir es a reclamar o a veces que al estudiante se le habló, se le dijo tal cosa, ¿no? Y reclaman, pues sí, ¿no? Sus derechos. Entonces hay muchos que ya, pues, los docentes también se sienten como intimidados, que ya no dicen nada, ¿no? Y hay en colegios que le faltan el respeto a los docentes, ¿verdad? Y ellos por evitar, pues están dejándolo ya pasar, ¿no? Tampoco se quiere como directivo, ¿no? Que el docente pues esté expuesto al llegar al aula y llegar como si fuera un castigo, ¿no? ¿Cómo se va a sentir el docente al llegar a esa aula? Como le decía, ¿no? Es importante que como directivo le acompañemos, ¿no? Acompañemos al docente, ¿no? Viendo las aulas que son, porque todas las aulas pues presentan diferentes características, diferentes actitudes, comportamiento. Bien, este es en el caso del acompañamiento y monitoreo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ¿no? A partir de esta fecha, miren, ¿no? El Ministerio de Educación, ¿qué nos dice, ¿no? Propuso esta ficha de monitoreo del desempeño docente, ¿no? Que nosotros íbamos a ver las rúbricas, ¿no? Estas 5 que hemos tenido, vamos a ver en cuanto a la observación del aula. Dice, en la cual considera 6 desempeños que debe desarrollar el docente en el aula, de acuerdo al Ministerio de Educación. Y eso, pues, no ha cambiado, ¿no? A veces nosotros decimos, uy, no, mira, no estamos de acuerdo, ¿cómo vamos a terminar en este tiempo? Solamente se ha ido acomodando y lo vamos comprendiendo bien. Y lo que han hecho, pues, trasladarlo a esta ficha de monitoreo, acompañamiento que se tiene al docente. Pero si al final nosotros vemos hasta el tiempo está, ¿no? Entonces, vamos a, este es lo que es el instrumento del monitoreo pedagógico. Aquí tenemos este cuaderno de campo, que cuando, como directivo, siempre cuando voy a monitorear, pues no, yo no me voy a ir solamente con la ficha, pues no, no me puedo ir solamente con mi ficha de monitoreo, porque imagínense, pues no, esto se me pasa, ¿no? De repente algo que observé al momento y luego lo dejé ahí. Recuerden que los docentes también
están pendientes, observando y saben lo que han realizado, saben lo que han logrado, ¿no? Y tal vez se me olvidé, pues, de anotar. Entonces, es importante tener este cuaderno de campo, ¿ya? Esta herramienta, mi cuaderno de campo y mi ficha de monitoreo deben estar juntos, ¿no? Que también tenemos la ficha luego de la reflexión. Pero para acompañar mi cuaderno de campo, ahí voy a ir tomando nota principalmente de lo que yo quiero recoger, lo que voy observando. Hasta el último incidente, tal vez, si de repente estoy iniciando como directivo, hasta lo último voy anotando para ver lo que me va a servir luego. ¿Ya? Entonces, esto me sirve para hacer pues, la reflexión al final con el docente, ¿no? Acá nos dice, es una herramienta usada por el acompañante. En este realiza sus anotaciones sobre prácticas, ¿no? O hechos reales que viene observando durante la práctica pedagógica del acompañado, ¿no? Acá hay sugerencias, compromisos, etcétera, ¿no? Este cuaderno de campo. De modo que constituye una herramienta pedagógica central para la identificación de evidencias, ¿no? Y algunos aspectos críticos que van a ocurrir o que suceden durante la visita en el aula, ¿ya? Y en los espacios educativos. Y quien nos dice acá en el Ministerio de Educación en el 2016, ¿no? Tenemos acá, nos dice, que facilita y orienta de manera articulada con la rúbrica de observación que se tiene. Bien, entonces el cuaderno de campo siempre tenerlo ahí para poder hacer nuestras anotaciones, ¿no? Luego tenemos acá la técnica del acompañamiento pedagógico. Por ejemplo, miren, a veces habremos pensado, o ustedes han pensado que la técnica es una reunión, miren, ¿no? O ya lo habíamos trabajado, ya lo habíamos visto con nuestros docentes en cuanto a las técnicas de acompañamiento pedagógico, hemos hecho esta reunión. Por ejemplo, ¿no? La reunión, como nos dice, es una de las técnicas más utilizadas y que no puede faltar en ningún plan de acompañamiento, ¿no? Entonces, aquí en este caso, lo que nosotros cuando llamamos a reunión, nos dice un encuentro de las personas, ¿no? Interesadas. Un ratito voy a aceptar a los que están. Está. A ver, entonces, de las personas interesadas en un tema en común. En este caso, nos dice Manuel Fertín en 1980, ¿no? El fin es analizarlo, discutirlo y llegar a conclusiones finales. Entonces, esa reunión es una técnica que también se utiliza porque vamos, todos tenemos, apuntamos a una misma meta, tenemos un mismo propósito. Entonces, entre todos vamos a ver y vamos al final, ¿no? Después de debatirlo, discutirlo y analizar todo ello, llegar a conclusiones finales. Nos dice Manuel Fermín, ¿no? Del año 1980. Ya, entonces, mira, esta es una técnica que de repente estamos utilizándola, pero tal vez no estamos viendo que estén todas las personas interesadas, ¿no? Y solamente estamos viendo como uno, de manera individual, ¿ya? Bien, también se asume que la reunión es una forma de trabajo, es un modo de hacer las cosas con orden, ¿no? En este caso es una discusión con determinados propósitos, ¿no? Ya nos planteamos propósitos, es por ello que se llama a reunión. ¿Ya? Entonces, es una de las técnicas también del acompañamiento. Tenemos acá la observación en el aula, ¿no? Se tomarán en cuenta los siguientes criterios. Miren, acá hay una estrategia. Por ejemplo, en cuanto a la observación en el aula, ¿será una técnica? ¿Será un instrumento? ¿No? ¿Qué opinan ustedes? A ver, escríbanme ahí en cuanto a la observación en el aula. Acá nos dice que vamos a tomar en cuenta, pero ¿qué será? Una técnica, un instrumento, la observación. A ver, alguien me escribió por ahí, creo. ¿Qué será? A ver. mm, Es una técnica. mm, La observación será una técnica, maestros. La observación será una técnica o es un instrumento. Ya, por ahí me dicen una técnica. Y si es una técnica, ¿cuál será el instrumento? ¿Cuál será el instrumento de la observación? A ver, vamos a ver. Ajá, muy bien, gracias, Hernán. ¿Cuál será el instrumento de esta técnica? Ya, en este caso puede ser la observación, el cuaderno de campo, ¿no? Porque ahí yo voy a observar.
voy a recoger. Tal vez también pueda utilizar, ¿no? Una guía de observación, una ficha de observación que tiene el cuaderno de campo. Ya, muy bien. Entonces, en el cuaderno de campo es el instrumento, porque ahí voy a recoger lo que estoy observando, ¿verdad? Entonces nos dicen, ¿no? Las estrategias de enseñanza, por ejemplo, los tipos de contenidos y estrategias, ¿no? Para poderlos trabajar. Estas actividades, ¿no? Y el proceso pues, generado en la ejecución de el proceso de evaluación, el manejo y uso de los recursos, ¿no? Y el manejo del tiempo, la intervención de los niños, niñas, estudiantes, ¿no? El clima de las relaciones que hay también, ¿no? En cuanto se asigna actividades, tareas y las responsabilidades que se les da, ¿no? A cada uno de ellos. ¿Ya? Entonces, aquí nosotros podemos, ¿no? Ir anotando en todo ello, ¿no? El cuadernito de campo que tenemos, ya, todo lo que venimos observando. En este caso, por ejemplo, ¿no? Tenemos el diálogo reflexivo, ¿no? Uno de ellos también lo decía, el diálogo reflexivo. Ahí llegamos, una vez que ya nosotros hemos culminado, pues con el monitoreo y acompañamiento, pues viene el diálogo reflexivo que le hacemos al docente, ¿no? Tanto al docente o tanto al especialista o al monitor que venga, al directivo, etcétera. ¿Ya? Aquí viene un proceso de interacción fluida, nos dice, entre el acompañado y el acompañante. ¿Qué es lo que va a hacer? Dice, quien orienta la reflexión crítica del docente, jerárquico, directivo o servidor sobre su propia práctica. Mira, nos está diciendo quién orienta la reflexión, o sea, le va a llevar a que el propio docente, directivo, llegue a la reflexión, ¿no? Reflexión crítica. ¿Sobre qué? Sobre su práctica pedagógica, sobre lo que ha hecho en esa sesión como directivo, como docente. El fin es posibilitar la construcción de saberes desde la experiencia, así como el aprendizaje cada vez más autónomo, ¿no? Y el continuo mejoramiento, este es el fin, ¿no? O sea, estamos todo el tiempo, estamos nosotros, ¿no? En este proceso de ir mejorando, ¿no? O sea, no tenemos todavía para decir, no, ahí queda, hasta ahí ya aprendí y ahí queda hasta el final, ¿no? Todo es un proceso de que viene cambiando, cambiando, ¿no? Y esto es para la mejora de nosotros mismos. Entonces, todo ello, lo que viene realizando, ¿no? Nos dice el diálogo reflexivo se va a dar, ¿no? Se va a para orientar al docente, docente jerárquico, ¿no? De, como dice, del que es acompañado y el acompañante, ¿no? Para recoger estos saberes que se tiene y pues analizar y seguir mejorando, continuar mejorando. Bien, a ver, continuamos aquí. El diálogo reflexivo. Este diálogo reflexivo nos dice, ¿no? ¿Cómo concluye? ¿Qué cosa debo de ver? ¿No? Principalmente, ¿cómo voy a llegar a que yo llegue el diálogo reflexivo a ambos? Nos dice, concluye en la identificación de, de las fortalezas y debilidades, ¿no? ¿Qué fortalezas ha tenido el docente, pero ellos mismos? Por eso dice diálogo reflexivo, ¿no? O sea, orientar a que el docente o el directivo pues reflexione, se autoevalúe cómo ha ido en su práctica, en ese día, en su práctica de aula, su práctica pedagógica, cómo le ha ido, cómo se ha sentido, qué logros ha tenido, ¿no? Y tal vez qué dificultades o qué debilidad presentó o en ese momento, porque se encontró con una situación difícil, tal vez a lo que estaba acostumbrado el día a día, ¿no? Entonces, es ahí cuando nosotros podemos ver, ¿no? En este caso, el apoyo o de repente la actitud no adecuada, ¿no? O tal vez no pertinente, ¿no? O para poder lograr el propósito en todos los estudiantes. También, sí, a ver, maestro David me dice, con respecto al acompañamiento que realiza el directivo o es especialista, el docente en el aula, también se refiere a que debe acompañar a los estudiantes durante la sesión, si el docente, un momento. Sí, justamente, ¿no? Cuando hablamos del acompañamiento, con respecto al acompañamiento que realiza el directivo, ¿no? El directivo, en este caso, va a ser el acompañamiento a los docentes, ¿no? El especialista también puede realizarlo al docente, puede realizarlo al docente, ¿no? Y va a ingresar con la misma ficha que nosotros, o como directivos, se hace con los docentes, se ingresa con la misma ficha, ¿no? Eso no, igual, lo mismo. Pero la otra ficha que sí se aplica realmente es el para directivos,
Cuando viene el especialista, acompaña a los directivos durante el monitoreo. Pero ahí el monitoreo no es para el docente. Sí lo observa, sí, pero el monitoreo es para nosotros como directivos. ¿Cómo acompañamos? ¿Qué es lo que observamos en los docentes, que lo que están realizando? ¿Cómo actuamos con ellos? Eso nos están monitoreando nosotros como directivos. Mientras yo como directivo estoy monitoreando a mi docente, cómo mi docente está trabajando con los estudiantes, ¿verdad? ¿Qué es lo que está logrando con los estudiantes? ¿No? Entonces, eh, observar a estudiantes, ¿no? Para lograr el propósito, acompañarlos en el acompañamiento, veo yo como directivo cuando monitoreo. Y si el especialista, ¿no? O vienen, pues, en el UGEL, qué sé yo, me va a acompañar a mí como directivo, pero me va a evaluar a mí, ¿verdad? No le va a hacer ninguna reflexión, ni un diálogo reflexivo al docente, sino a mí. Pero cuando el especialista ingrese, a veces es por área, ingresa y pues monitorea un grupo de docentes, ¿verdad? Hay diferentes, ¿no? Diferentes tipos de monitoreo, el barrido, anteriormente que se hacía. Ellos llevan, ¿no? Esa cantidad y muy pocas veces dan esa reflexión, ¿no? Dependiendo del monitoreo, tipo de monitoreo que se tenga. Entonces ellos solamente recojan y se llevan para que puedan sistematizar en un gel y ver qué cantidad pues, de monitoreo se tiene y de ahí obtener un diagnóstico, ¿no? Obtener un diagnóstico, qué es lo que se está necesitando, ¿no? Si es un barrido o de repente qué cantidad por área, qué necesidades se están presentando, ¿no? Hacen todo un vaciado para poder brindar asistencia técnica, ¿no? Para brindar capacitaciones, que también tienen la obligación, en este caso la UG y los especialistas, realizarlo con los docentes, ¿no? Aparte con los directivos también con los docentes directamente, ¿no? Porque por algo han ido, ¿no? Por algo han ido a hacer su acompañamiento, a hacer, perdón, su monitoreo, porque el monitoreo es para eso, para recoger, ¿no? Entonces, en este caso, ellos pues no monitorean. Si entran a docentes, pueden entrar, sí, a recoger. Igual también a los directivos, pero los directivos pues monitorean ellos cómo nosotros estamos observando, monitoreando, evaluando también a los docentes. Bien, a ver, el maestro David, ¿no? Bien, continuamos entonces. En Sí, este maestra, diálogo reflexivo, ¿sí? si me permite, maestra, Sí, hacer, adelante. tengo algunas inquietudes. Muy buenas noches ante nada. Eh, Ujú. y el detalle es de que tengo una inquietud. En este caso, si es directivo o un especialista ingresa al aula, al docente que está llevando su sesión, también el docente está haciendo el monitoreo a sus estudiantes, está acompañando, ¿no? En ese momento también el especialista o el directivo, si lo pidiera, en este caso el docente que está a cargo de esa aula, podía co-acompañar, hacer, monitorear a los estudiantes, ¿es posible o no? ¿O solamente hace el acompañamiento y el monitoreo solamente al docente? ¿Cuál sería? El, a ver, ya, de repente para aclararlo mejor yo, para poder entender, usted me pregunta si en este caso el docente le pide al directivo que le apoye en el acompañamiento, ¿así? Sí, correcto, sí, esa es la idea. Ah, ok. Ya, Procede, entonces, a ver, en este caso, miren, cuando yo puedo hacer que participe, si el directivo, pero no le voy a pedir que me acompañe, porque como le decía, yo como directivo, no, hay muchos directivos que, bueno, se sientan, como les digo, no disculpen que hay directivos al fondo y ahí están, pero realmente queremos un monitoreo y acompañamiento, que somos uno más. De repente veo que el maestro pues se le está yendo por un lado, yo no puedo intervenir, pero haciendo que él esté, no, sino que voy a intervenir en el momento oportuno, en el momento que sí realmente y darle como que me da una entrada ahí, apoyarle. No puedo hacer que, no, y delante de los estudiantes pues hacerle sentir de repente incómodo, menos que yo tengo toda la razón. Y yo también un poco que discrepo que estemos al fondo sentados y los estudiantes cómo lo ven, ¿no? Pero en realidad hay muchos directivos pues que sí, ¿no? Se ponen al fondo y si le vamos a pedir un apoyo o trabajar, como le decía, de repente, pare para que los estudiantes también, ¿no? Conozcan y no vean al directivo pues, como como un director, o ya viene el malo, pónganse todos tranquilitos, que nadie se mueva, ¿no? Entonces, si yo le pido amablemente, me podría apoyar o ayúdeme, el directivo no tiene por qué negarse a hacerlo, porque para eso estamos, ¿no? O sea, como directivos para apoyar al docente, ¿no?
Si me pidió, pues en esta vez tal vez la estrategia que tiene le sirvió, pero eso tampoco no quita que me esté evaluando, ¿no? O sea, el directivo me está apoyando, pero a la vez también me tiene que estar evaluando, ¿no? De lo que yo voy realizando. Pero sí procede si nosotros, por eso es el diálogo, ¿no? El diálogo se debe de tener, incluso para la reflexión también, ¿no? Se tiene que poner de acuerdo, ¿no? El directivo, llamarle en el momento, que ambos, ¿no? Que ambos tengan y sea pues flexible para ambos. O sea, no puede ponernos, ah, no, tal día te voy a hacer la reflexión y tienes que estar tal hora, tampoco, pues, ¿no? O sea, hay formas de cómo también pueda pedir y llegar a un acuerdo para hacer la reflexión. Eso si usted lo pide, ¿no? Y el directivo, pues bueno, recordar también a todos los directivos, ¿no? Que nosotros ya no somos jefes, ¿no? Líder, ¿no? Entonces el líder pues acompañe, el líder es empático, ¿no? Entonces hay que ver ese lado para que nuestros docentes se sientan pues con esa confianza de avanzar, con esa confianza de ir mejorando, porque nadie tiene la verdad absoluta en el proceso de educación, más aún nosotros venimos capacitándonos y cada vez mejorando y aprendiendo, porque el fin y el objetivo no es que a mí me pongan en proceso o que me pongan en inicio, no, ese no es el fin del monitoreo como directivo, como especialista, es que mejore mi docente, mi directivo, porque lo que quiero es que mi estudiante logre el propósito, que mi estudiante pues salga con esas competencias, con ese perfil de egreso. Ese es el fin, ¿no? Que a veces tal vez no nos demos cuenta y decimos, bueno, estoy cumpliendo porque me toca monitorear, pero no estoy pensando dónde va a ir luego, ¿no? Mi docente, ¿a quién va a retribuir luego? ¿A dónde va a llegar el estudiante? Pues todo ese contexto, todo ese grupo de estudiantes que ingrese en mi aula, que me apoye, porque tal vez en esta aula, como le decía, en esta aula tal vez los niños son muy buenos, comprenden, no son inquietos, no se mueven, pero que me apoye de repente en esta aula, tal vez como directivo o tiene otra experiencia o tiene otra estrategia que va a funcionar. Qué bueno, ¿no? Qué bueno que se comparte, qué bueno que comparta con sus docentes, porque de eso se trata. ¿Verdad? De eso se trata, de apoyar, de eso se trata de brindar asistencia técnica, capacitación, hablábamos anteriormente de guías, ¿no? Grupos de interaprendizaje, de eso se trata como directivo, como especialista, como le decía también, ¿no? También pueden venir a apoyarnos, ¿no? No es la intención de que se evalúe, se monitoree para poner, pues, ¿no? Dónde llegaste, ¿no? En cuanto a los desempeños. Esa no es, ¿no? Bien, maestro, no sé si Interesante, habré podido resolver. Dígame, dígame. interesante, maestro Soporte, y realmente ya queda claro. Y precisamente ese monitoreo y acompañamiento, ¿no? Ese es el término donde cualquier especialista o directivo hace su labor. Así es. Ajá. Sí, maestro, justamente lo mismo que hacemos nosotros también con nuestros estudiantes, ¿no? Y siempre pedir eso, porque también nosotros somos seres humanos. De igual forma también nosotros retribuimos eso con nuestros estudiantes, ¿no? Y estamos frente a frente con diversidad, ¿no? Diversidad de formas de actuar, pensar de diferentes lugares, y más aún que son adolescentes o niños que están en plena formación, ¿no? Entonces, todo ese acompañamiento que hacemos a nuestros estudiantes, recordar que nosotros cuando hablamos de monitoreo, acompañamiento, tanto lo mencionemos así a, a docentes, a nuestros estudiantes, es porque yo tengo una estrategia, tengo una técnica que yo he aplicado con mis estudiantes y voy a estar observando. O sea, hago mi recorrido, hago mi monitoreo, digo, observo. ¿Para qué? Para ver si esta estrategia o esta técnica que yo la alcancé, bueno, no sé, pues un cuadro de doble entrada, un cuadro de repente semejanzas, diferencias, si esté funcionando, pues no es lo que yo voy a hacer, le voy a irme monitoreando, observando, recorriendo por todo el espacio para ver a mi estudiante, pues si va logrando o no, si no puedo cambiar, en este caso la técnica, o cambio la estrategia, ¿no? A eso principalmente nos vamos cuando nosotros acompañamos, ¿no? Acompañamos en el proceso para que ellos también vayan logrando el propósito, pero a la vez voy mirando sin descuidar, ¿no? Sin descuidar a los demás que a veces se van casi solos, ¿no? A ver, dice, es posible que en algún momento del desarrollo de la sesión el directivo realice el modelado de un aspecto que se deba fortalecer previa coordinación con los CT. Mire, yo de repente así algo les aclaro, ya no existe un modelo. Antes decíamos, ¿no? A ver, clase modelo. No existe clase modelo, porque en realidad cada uno de nosotros tiene a ver, un contexto, una realidad diferente.
hay un diseño curricular, ¿verdad? Que nos da del Ministerio de Educación, pero eso no quiere decir que yo lo voy a poner al pie de la letra. Tengo que contextualizar dependiendo de la necesidad que presente mi aula. Esta sección que yo tengo de 30 estudiantes, que cada uno de ellos presenta diferentes necesidades, presenta diferentes estilos de aprendizaje, diversidad, ¿no? Entonces, eso es lo que yo tengo que ver, porque tal vez tengo una clase modelo, bonita mi clase modelo, pero no me resultó con estos estudiantes. Aquí lo importante que nosotros siempre tenemos que ver es que nosotros trabajemos cíclicamente con todos esos procesos pedagógicos, logremos el propósito que nos proponemos con ellos, aunque no sea tan amplio. Si yo veo que mis estudiantes, pues, un poco más lentos, no van a dar lo que logra de repente el quinto A, el quinto B, no van a lograr, bajo un poco, tal vez menos actividades, pero que el propósito casi va a ser el mismo, sino que voy a cambiar de estrategia. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Dosificarlos, ¿no? Y ver qué características presentan. Porque si yo voy a ponerle de repente, decirle al director que me haga una clase modelo, que yo pueda dialogarlo antes y decirle, pues al director de repente que, como les comentaba, ¿no? Que ingrese y que me acompañe de repente, ¿no? Quisiera conocer, le llamamos también pasantías, ¿no? Que también podemos ir, no necesariamente de esa manera, ¿no? Ir observando, hacer un recorrido y ver de repente a los maestros qué mejor resultado, pues les ha dado las estrategias que aplican. Entonces, hacemos eso y vamos a recoger, porque todos aprendemos de todo, vamos a ir recogiendo las estrategias que tal vez a mí me funcione con el grupo de estudiantes similar a lo que también tiene. ¿No? Entonces, eso es importante. Y yo creo que cuando el docente le va a pedir a un directivo ahí, yo no creo que el directivo se vaya a negar, pues porque no es, como directivo no podía responderle, no puedo, ¿no? Entonces, porque bueno, a mí me sucedió, ¿no? No sé mucho que yo ingreso al aula y el profesor de frente me dice, ¿no? Aquí me presenta y todo que yo voy a, ¿no? Presentar. Entonces, yo como directivo, tú como coordinador, qué sé yo, su director, ¿qué es lo que vas a hacer? Ah, no, yo no lo voy a hacer, usted lo va a hacer. O sea, adelante de todos los estudiantes no podría, ¿no? Tal vez luego pueda conversar, que no era la manera improvisada, ¿no? Pero nosotros ya como profesionales tenemos que tener, ¿no? Esa habilidad y conocer todos los espacios para poder dirigirnos hacia ellos, ¿no? Entonces, eso también, ¿no? Dialogarlo, recordar que siempre el diálogo es muy importante, ¿no? Entre los directivos, docentes, ¿no? Especialistas, los que vengan a monitorear. Recordar que todo el fin es solamente mejorar y que nuestros estudiantes, pues, logren, ¿no? Logren el perfil del egreso que se espera de ellos. También recordarles que el estudiante sale preparado para la vida. ¿Ya? Para eso nosotros formamos, nos sacamos ingenieros, nos sacamos médicos, ¿no? Nosotros los preparamos para que enfrenten lo que hay fuera en la realidad. Bien, entonces, bueno, hasta ahí creo que sí, bueno, les pude ayudar en aclarar algunas dudas. A ver, continuamos. Bien, en el diálogo reflexivo, ¿no? Aquí también nos dice, miren, fortalecer debilidades, ¿no? Por ejemplo, hay que darle oportunidades de la mejora, dice. En las debilidades, oportunidades para la mejora, ¿no? Entonces, necesidades de formación individual o colectiva y compromisos asumidos para el acompañante y el acompañado.